Antes que nada, te quiero recordar que te puedes suscribir de esta forma y puedes activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast, el tercero ya de este canal. Y hoy, como ya ven en el título, vamos a hablar de leyendas de la Revolución Mexicana. Así es, gracias a este evento que sucedió allá por el año 1910, en todo el país ocurren sucesos paranormales. La mayoría de ellos son a causa de los que murieron en batalla y otros tantos pues de los que sufrieron por ahí, no sé, abandono o que pues se quedaron a morir solos. Esto la mayoría sucede pues en haciendas, en muchos lugares, ranchos aquí en el norte de México, y pues en casonas así que se encuentran en los centros históricos de cada ciudad. Hay bastantes historias. Yo vivo en una ciudad donde tenemos la fortuna de tener un centro histórico que no está bien cuidado, lamentablemente, pero muchas de las casas se conservan, otras sí ya se están derrumbando, la verdad, porque quedaron al parecer intestadas y nadie puede habitarlas. Pero de todo esto se cuentan miles de historias, bastantes. ¿Dónde queda el centro histórico en Santa Catarina? Bueno, queda entre la calle Zaragoza y la calle Hidalgo. Esto a los costados de la plaza principal del municipio. Desde que yo estaba niño recuerdo que contaban que había gente a la que no le gustaba pasar por estas calles porque es muy tétrico, la verdad. No sé por qué, pero no hay tanta iluminación como uno quisiera en la calle y se ve a lo lejos, tú lo ves y se ve totalmente oscuro. No sabemos a qué se deba, si el municipio no le ha invertido o no sé, pero le da un toque tenebroso a esta ciudad, a este pedazo de la ciudad en la noche. Así que si tú quieres sentir algo de miedito y eres de por aquí cerca, pues puedes irte por ese centro, esas calles del centro histórico. Y bien, con esto ya se me hace que es para comenzar con este video. Bueno, pues como ya les comentaba, en todas las ciudades de perdido tienen que haber algunas casas que vengan de épocas de ya sea de la revolución o de antes, y algunas siguen habitadas y la mayoría quedó abandonadas. ¿Debido a qué? Pues a que o las personas fueron desapareciendo ya del árbol genealógico, y otra pues que a la familia que había pues terminó siendo asesinada en la época de revolución. La mayoría de estos casos tiene como el común denominador pues que en estas casas se espanten, en estas haciendas o ranchos que les digo, hay en todo el país. O sea, en tu ciudad debe de haber, si eres de México, al menos una casa que esté deshabitada por esta causa. Entonces, a nosotros aquí les digo, en Santa Catarina está el centro histórico, y allá por La Fama hay más, Colonia La Fama, hay más casas antiguas, y en Monterrey pues está el barrio Antigua, y de hecho casi la mayoría de Monterrey los edificios son viejos. Pero les digo, entonces en todos ellos hay historias de fantasmas. Aquí en Santa Catarina ya lo había mencionado yo en un video anterior, pero se los vuelvo a recordar. Sobre la calle Hidalgo existe una funeraria que está construida pues en lo que antes era ya sea un terreno o una casona de esas antiguas. Entonces
a mí me tocó escuchar casi al instante una historia, porque ahorita esta funeraria ya no funciona, ya no está funcionando. Me tocó ir alguna vez a un familiar que falleció, y una persona que regresaba del baño regresó muy asustada debido a que le habían abierto la puerta, y ella alcanzó a checar y que no había nadie. Absolutamente no había nadie. ¿Por qué les platico cómo está el lugar? Está demasiado tenebroso para mi gusto, o estaba, mejor dicho, ya que del lado izquierdo de la funeraria estaban la capilla de velación, y del lado derecho, haciendo como que una curva, una U, porque en medio quedaban las oficinas, y del otro lado de la U quedaba lo que viene siendo el pasillo para acceder a las oficinas. A un costado de la oficina, si mal no recuerdo, porque estaba muy chico, estaba el lugar donde ponen todos los ataúdes en pila, así exhibiéndolos. Y a un costado de eso, de esa puerta, casi pegada, estaba este baño. Entonces a la persona le abren el baño y dicen, yo ya casi iba a salir, pues ya nada más estaba casi por bajarle. Entonces lo que hace pues es asomarse a ver si no están jugando una broma, y no había nadie. Entonces este lugar está construido en un terreno de esos que quedaron abandonados, y les digo, en toda la cuadra son casas enormes y están solas, y la mayoría está cayendo. Entonces son colonias, o pedazos de colonia que sí se cuentan demasiadas historias. También dicen que ahí, no sé si en el mismo lugar o cerca, estaba lo que viene siendo la comandancia de policía de hace alrededor, no sé, de 30 a 40 años, hasta 50 años, no sé. Pero era la comandancia aquí de Santa Catarina, dicen. Y que los policías no querían quedarse dentro en la madrugada. Ya ves que tienen que quedarse abierto las 24 horas por si pasa algunas cosas. Aunque en aquella época no sucedían tantos. O sea, no era tanta la delincuencia. Y les daba la libertad de decir, ¿sabes qué? No me voy a quedar aquí adentro. Porque siempre las máquinas de escribir se empiezan a teclear solas, o se escuchan ruidos. Dice una persona que llegó a ver a un burro malformado o algo así, diciendo que ahí no tenían animales porque era la comandancia, y sí se asustaron. Un burro con patas de gallo, algo así. Era un animal de esos que te describen muy tenebrosos, y ellos se asustaron bastante y ya nadie quería quedarse adentro. Y dicen que mientras estaban afuera, pues se escuchaba que las máquinas de escribir estaban como si las estuviera usando la secretaria, y en que aquella época no era de computadora, obviamente. Entonces pues ya se cambia de este lugar. Creo que ya es donde ya queda la funeraria, y suceden todo este tipo de cosas. Yo sé que esta es apenas una de las historias, tantas historias que existen en las haciendas, sobre todo. ¿Qué es lo más común tú crees que hay en una hacienda? Yo te lo digo, la mayoría de ellos son los tesoros. Los tesoros enterrados, gracias a que siempre era acercándose la temporada o la época de alguna guerra, una guerrilla, una batalla cerca del lugar donde habitaban estas haciendas. Siempre era de que el hacendado, la persona de dinero, enterraba sus pertenencias en alguna parte de su casa, y no le decía a nadie en dónde quedaba. Lamentablemente esta persona llegaba a morir en esa batalla, o se lo llevaban a la guerra y ya no regresaba a su hogar, y quedaba en completo abandono, quedando este tesoro enterrado para siempre,
sin nadie que lo pueda sacar, o al menos eso en la parte vital, en la parte de vida, porque de aquí es donde empiezan las historias de los tesoros enterrados, la cual te voy a contar. Los tesoros enterrados. Gracias a que la persona, el hacendado, lo asesinan o se va a la guerra, no sé. Hay cientos de historias de este tipo y todas cuentan o de que un fantasma les indica dónde está enterrado el tesoro, o de que ven como un tipo de flama de fuego, de una llama de fuego salir del piso sin que haya algo que lo provoque. Les digo, esto es muy triste, la verdad, porque dejas tu casa para irte a una guerra y no sabes si vas a regresar. Entonces la mayoría de ellos asesinaba a alguno de sus trabajadores para que cuidara por siempre su tesoro. Imagínate una persona inocente que solamente estaba obedeciendo a su patrón, haciendo un pozo, cavando un pozo de tantos metros, bajando lo que contiene el tesoro, y luego para finalizar ser asesinado para que el cuerpo quede a un lado por la superstición de este ser o de esta persona. Es muy triste. Y por eso la mayoría de ellos, yo creo que fue asesinado como karma, o no sé, ya le tocaba. Y ya no regresa, queda la hacienda en abandono. Algunos sí a la fecha están abandonadas, y otros, algunos familiares sí los vuelven a recuperar. No he tenido la fortuna de entrar a una hacienda, pero dicen que algunas sí son bastante tenebrosas. Pues son casas demasiado grandes, con lugares extraños. Y cuéntala alguna historia que escuché de una persona que va de visita a una hacienda de allá del sur del centro del país. Y ella era una muchacha que iba con su familia a esa hacienda, y en la noche pues sí le empezaban a... Primero, como las ventanas no tenían cristal, era así como puertitas de madera, rústico, muy rústico. Se escuchaba como que le aventaban piedritas. Y entonces esta mujer, yo creo que sin temor, porque obviamente está muy segura en la hacienda, no mide el peligro, pues sí abre la ventana y ve a una persona que ya va caminando hacia mediación de un, como del pasillo central hacia el patio de la hacienda, y se desaparece a un lado, así como que de un cuartito que hicieron como que de herramientas, para guardar herramientas, no sé. Entonces justo ahí la persona entra el cuartito. Yo digo desaparece porque ya no lo encontraron, pero esta muchacha pues sí se alarmó y le habló al papá, y pues era la familia completa, iba hasta un tío. Entonces estos dos hombres van, se prenden todas las luces de la hacienda y van hasta allá, hasta el cuartito ese, y pues no había nadie. Le dijo, oye, ¿estás viendo bien, mija? Sí, claro que sí, papá. Pues no hay nadie aquí, está completamente solo, o sea, no había ni herramienta ahí, o sea, el cuartito es como para herramienta, pero no había nada. Dijo, mira, ya la muchacha se asustó. Entonces pasa, no sé, 2 días y vuelve a escuchar lo mismo. Ya la muchacha ya no quiere abrir. Ya no quiere abrir
la ventana, entonces se escucha que le tocan la ventana. Y pues se asustó bastante y gritó, y pues otra vez el papá, no, es que me tocaron la ventana. Y no hay nadie, hija, o sea, no hay nadie que toque, o sea, no, yo no vi nada, o sea, yo inmediatamente te escuché gritar y salí, no había absolutamente nadie. Ya la otra noche ya una prima de ella, o más bien una prima y una hermana duermen con ella y escucha el ruidito de las piedras en la ventana, se escucha otra vez y despierta a las primas y ellas alcanzan a escuchar las piedritas en la ventana. Entonces ya cuando pasa el rato y no abre, se escucha el toquido y nunca falta esa prima a la que le vale todo, va a abrir la ventana y no hay nada, no hay absolutamente nada. Entonces sí se asustaron bastante y ya la prima le dice a los tíos, o sea, tíos sí tocaron y todo y no había nadie, o sea, yo me fijé. Entonces ellos ya se alarman un poco de que alguien se esté metiendo a la hacienda y les vaya a hacer algo a las muchachas, porque sí es muy peligroso para ellas. Entonces ya se queda un poquito más alarmado ahí. Pasa otro rato, o sea, no sé si 1 o 2 días o la misma noche, y ya les avienta las piedritas y primero se asoma la muchacha y vuelve a ver la misma escena de este hombre caminando hacia el cuartito ese. Entonces ya las otras primas se acercan y no lo ven. Entonces ya se les hace extraño de que la muchacha lo esté viendo. Y ellos van, el tío y el papá, desde muy temprano y empiezan a revisar ahí alrededor del cuartito ese, que pues mediría 1 metro por 1.5 metros, o sea, un cuartito demasiado pequeño, o sea, nada más para las herramientas, digo yo. Y empiezan a notar que parte del piso está hueco. Entonces traían así como que unas palas y empiezan a sonar el piso y suena hueco, o sea, se le hace extraño. Entonces lo primero que hacen es pues quebrar una parte del piso y ven que en hay como un pozo de, no sé, unos 30 centímetros, como si se hubiera hundido esa parte de tierra por debajo del piso de concreto. Entonces por eso hacía un sonido hueco. Pues como la hacienda no les pertenecía, pero ese pedazo no les importaba tanto, deciden tirar el cuartito, o sea, deshacerlo y aventarle el escombro a un lado y empiezan a escarbar. Y esta muchacha tenía bastante miedo. Entonces había uno de los muchachos que estaban ahí que a él se le hacía extraño y decía, a mí se me hace que esto es un tesoro y esto es un tesoro, y se lo repetía y se lo repetía y se lo repetía. Ese muchacho no le daba miedo, o sea, seguía él de que se lo iban a repartir y se iba a comprar un carro, y, o sea, típico de lo que piensas cuando sientes que te va a llegar dinero gratis del cielo. Y se lo repetía a este muchacho. Voy a comprar esto, el otro. Y al final de cuentas pues no encuentran
más que una osamenta abrazada así como que de un bote de aluminio en el cual solamente hay tierra, o sea, no hay absolutamente nada. Fue una decepción. Fue una decepción para él. Estos son algunos de los casos que se cuentan gracias a todo esto, la revolución que dejó muchas muertes y muchos pueblos abandonados. Dicen que hubo como, sin haber un censo, se calcula que haya más de 100,000 muertos a causa de la revolución, aunque decían que eran menos, pero sí, siempre se ha calculado que de perdido más de 100,000 personas murieron en diferentes lugares, en diferentes batallas de los diferentes estados de la República. Entonces, gracias a las batallas que se han librado en toda esta república, existen historias como la del soldado de Icamole, y existen historias como igual de soldados que se ven en tal lugar, personas que dices tú, ¿por qué se aparece aquí si aquí no hay nada? Pues, sí, pero ahorita no hay nada y a lo mejor en esa época se libró alguna batalla. O dicen, aquí, ¿por qué? Si esto siempre ha sido un terreno abierto. Pues sí, es un terreno abierto donde se pudo haber librado alguna batalla en aquella época. Obviamente no tienen calculado dónde se van a pelear o dónde se van a asesinar. Donde se encuentren, ahí se dan. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un centro comercial en el cual siempre hay muchos efectos paranormales, por así llamarlos. Y este centro comercial se empezó a construir en un lugar que estaba totalmente desierto, o sea, a una planicie perfecta para hacer este centro comercial. Entonces, como la gente vio cuando se inauguró esto, dijo, ¿cómo puede ser que se aparezca algo si aquí no había nada? O sea, era monte. Sí, pero hubo una persona que dijo, una anciana que dijo, aquí en este lugar, desde aquí hasta donde ahorita está el lugar, se encontraron bandos rivales de la revolución y hubo una batalla. O sea, algo que no está registrado en los libros de historia, ni que haya una historia precisa, pero esa persona que es demasiado viejita se acuerda, dice, aquí hubo una batalla, o sea, aquí hubo muchos muertos. Dice, yo era una niña y todavía recuerdo que hubo una batalla, hubo una balacera de aquellas épocas. Dice, y aquí murió mucha gente, dice, pero esto no te lo dice la historia, dice. Esto te lo digo yo porque yo lo viví. Una vecina del lugar dijo, ahí hay una batalla. Entonces, hoy en día, en este centro comercial, hay muchos aparecidos. Gente que trabaja en la noche aquí, ya sea limpiando los pisos, puliendo, o, acomodando estantería, no sé. Cuenta que o le empiezan a mover las cosas, se escuchan ruidos, muchos ven a un hombre encapuchado, se ven bastantes cosas. Algunos hasta han escuchado gritos o llantos de mujer o gritos así fuertes. Y las personas se espantan bastante, los trabajadores de la noche. Por eso les digo que hay lugares a los que tú asistes y dices, aquí no puede haber nada porque aquí era monte. Pero antes de eso no sabes qué es lo que había. Y siempre en estas épocas, los mismos que andaban combatiendo no les interesaba y muchos asesinaban inocentes. Nunca faltaba un loco que quisiera violar a una muchacha y
por no dejarse la mataba, y a lo mejor es el espíritu de esa muchacha el que está gritando por ahí. Al igual que las haciendas abandonadas, hay muchos pueblos abandonados gracias a esto de que la población llegó a cero, gracias a que los papás de los niños se fueron a la revolución, las mamás se quedaron solas y no sé, fueron abandonando el pueblo hasta que quedara abandonado, y ahora solamente son los pueblos fantasmas. Aquí un caso similar cerca de aquí de la metrópoli de Monterrey, pues sería la ex hacienda del Muerto, que está abandonada, no al 100% porque ahora lo tomaron como lugar turístico y tiene más visita turística, pero creo que no hay alguien que viva ahí. Entonces son muchas cosas que quedaron gracias a esta, o por desgracia, a esta revolución. Pero hubo un boom, por así decirlo, allá por los años, creo que los años 80, de aquí, por decir, de García, Nuevo León, donde hay gente que empezó a encontrarse que espadas, carabinas, algún ropaje o alguna bota, no sé, o alguna hebilla de algún cinturón de algún soldado. Se empezaron a encontrar muchas reliquias de ese estilo. Llega una historia de un tío que se encontró así como que una espada, y él se la trajo a su casa, y cuando él se la trae empiezan a suceder muchas cosas en la casa que antes no ocurrían, no sé, a mover cosas, se cerraban puertas, se abrían llaves, todo eso. Y entonces él no identificaba cuál sería la procedencia hasta que recordó que traía esa espada. Y él encontró un comprador o la regaló y se deshicieron de este fantasma que resguardaba la espada. Si tú quieres ver alguna de estas reliquias, puedes ir al Museo de Historia Mexicana aquí en Monterrey, o al Museo del Palacio del Obispado, en el cual hay reliquias de este estilo que fueron encontradas por personas y donadas a estos museos. Espadas, les digo, fue un boom de aquellos años. Yo les recomiendo ir a estos museos para que identifiques un poco más de esta historia y haya una posibilidad de que si en un pasillo tú estás solo, a lo mejor no lo estés. Que las personas que resguardan estas espadas, estos trajes, estas reliquias, estén contigo en ese pasillo. A lo mejor si tú vas a un museo de este estilo, la persona a la que viste llegar y que de repente ya desapareció, no esté dando la vuelta a otro pasillo, sino que no era de este mundo. Así que yo les invito a conocer más de estas historias de la revolución y más de este tipo de leyendas, que hay bastantes. Yo solamente te conté algunas y que son fascinantes. Yo hasta aquí dejo este video. Te recuerdo el Museo del Obispado y el Museo de Historia Mexicana, que guardan una energía algo sensible y del cual puede haber alguna historia. Yo acabo aquí este video. Nos vemos en la siguiente y espero que hayas visto este video de noche y estés muerto de miedo.